Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de Oriente Noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO dedicado a la comunidad, donde atendemos esas situaciones donde seguramente usted requiere la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento le invitamos a que interactúe con nosotros, se comunique a través de WhatsApp al 310-245-8548. Allí usted nos puede enviar un mensaje de texto, un mensaje de audio, un mensaje en video, con su situación muy puntualmente para que la podamos aquí orientar. No la vamos a resolver, pero sí orientar, de tal manera que usted se quede con esa respuesta necesaria, justa, para que sepa qué es lo que puede hacer. También se puede comunicar al 648-4820, nuestra línea directa, y hablarnos acerca de su situación a través de Facebook Live. Ya estamos en vivo. Pueden utilizar este canal también, dejar su mensaje junto con la inquietud correspondiente y listo, podemos empezar a tratar estas diferentes situaciones. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan y a todo el equipo que produce radioalternaonline.com, quienes retransmiten nuestro programa todos los días de 7 a 8 de la mañana. Para quienes se lo perdieron, bueno, lo puedan escuchar al siguiente día a través de radioalternaonline.com. Hoy vamos a estar hablando de tema de pensiones. Hoy vamos a estar hablando de algo que se llama el derecho a la pensión mínima. Y pues esto cómo funciona, quiénes son los que pueden aplicar a esta pensión mínima, qué hay que hacer. Si usted tiene inquietudes sobre todo este tipo de situaciones, pues bueno, comuníquese con nosotros. Hoy estará con el abogado especialista Samuel Villamizar, quien estará respondiendo cada una de estas inquietudes. Por ahora saludo a mi compañera de set, la abogada Marlene Murcia. Abogada, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Esta tarde, y a petición del público, pues porque son muchísimas las llamadas que tenemos en pensiones y porque la idea es que los asesore un especialista que ha litigado, que sabe, que conoce y que pues se ha dedicado a estudiar este tema. Entonces, hoy vamos a tener nuevamente el tema de pensiones. Hay un tema para el que también podemos aprovechar al doctor Samuel Villamizar y es el tema de los seguros. El doctor Villamizar también es especialista en seguros y no solo en seguridad social, sino en seguros también. Entonces sería bueno que si tienen inquietudes al respecto también nos las pueden manifestar. Bueno, pues saludémoslo entonces. Abogado, muy buenas tardes. Hoy nuevamente tendrá usted esta hora dedicada al servicio de la comunidad. Bueno, muy buenas tardes, John. A la doctora Marlene también muy buenas tardes y a todos los televidentes un saludo muy especial. Y esperamos que hoy podamos compartirles y llegar pues con soluciones en algo, pues si se puede desde el punto de vista jurídico a sus inquietudes y necesidades. Abogado, muchísimas gracias. Para iniciar, tenemos una nota contexto a propósito de toda esta situación relacionada con el tema de pensiones. La pensión de vejez corresponde al pago que recibe el afiliado al finalizar la vida laboral, es decir, es el resultado del ahorro acumulado durante la etapa productiva y se accede a esta cuando el usuario cumple la edad que la ley ha establecido como requisito, además de cumplir con otras exigencias tal como el número de semanas cotizadas. Siendo este el caso del señor Clemente Gómez Vadillo, quien dice cumplir con estos requisitos exigidos para solicitar su pensión, pero dicha solicitud cada vez es más complicada. Hasta la fecha no ha habido porque los trámites han sido lejos. En orden de ideas, una vez el usuario cumpla con los requisitos para acceder a la pensión, se debe solicitar el reconocimiento y pago de esta a la entidad donde haya cotizado. Siempre que yo llego allá, dentro y registro el número de la cédula y me llaman de Medellín y yo no puedo pasar allá, si la de Medellín me da a pasar allá, paso y si no, no paso. Entonces yo eso es lo que yo me tiene. Por ejemplo, ayer estuve averiguando la pensión, que faltaba un papel, una carta que para que salir pensionado, que la empresa me la dio, yo todo eso llevé, que ya no aparece allá. Estamos en las vueltas, otra vuelta,
Entonces yo que eso, ellas no saben ni hablar, ustedes esas mujeres allá no saben ni hablar, porque me dicen una cosa, después me dicen que otra y dice, ya este mes sale pensionado. Y voy y ya no, que toca otro mes, que ya otro mes, que ya toca esto. Yo tengo un hijo que es incapacitado, que es de la esta. Le dijo, pasen papeles para el hijo. Y ahorita me tienen detenido por el papel porque ya que no principiaron la historia laboral y ahí está. Y ya la habíamos llevado allá. Entonces yo eso es lo que me tiene detenido. O sea, yo digo que yo, así como voy, no voy a salir pensionado. Yo digo que esa gente allá me va a tomar el pelo. Bueno, esa gente allá le va a tomar el pelo, dice nuestro televidente, y es la inquietud de muchos quienes están tratando de gestionar su tema pensional y no tienen la claridad de finalmente quién les va a solucionar. Abogado, en el caso puntual de el caballero, este tema de la pensión por vejez, ¿cuáles son los requisitos mínimos ante una falta de gestión por parte de las entidades? ¿Qué se puede hacer para acelerar este derecho y finalmente se pueda pensionar? Bueno, es importante señalar que la norma prevé un término para contestar la solicitud en cuanto a la pensión de vejez como tal. Es decir, usted radica la documentación correspondiente, una vez tenga la edad y las semanas en Colpensiones o en el privado, de igual manera que tenga usted el total del ahorro y la edad correspondiente o la pensión mínima o derecho a la pensión mínima por tener más de 1.150 semanas. De esa manera la persona radica los papeles. A partir del momento en que los radica, cuenta con 4 meses para que le respondan de fondo y de manera concreta frente a esta petición de vejez. Si no le contestan, pues ya tiene los mecanismos constitucionales, como es la acción de tutela, para que le protejan su derecho a la seguridad social, a su mínimo vital y móvil, y la igualdad, derecho de petición, y sobre esto ya hay pues bastantes jurisprudencia y siempre se ha sentado en el criterio de otorgar el derecho a la seguridad social del afiliado. Abogado, pero es común que las personas vayan a Colpensiones, sobre todo, y les digan lo que les dicen al señor, que le falta un documento, lo llevan, que no aparece, que no sé qué. En ese caso, ¿qué hacer? No sabemos si el señor guardó copia, dice que le están pidiendo una carta que él ya presentó, que él ya llevó. Entonces, pues no sabemos si el señor guardó copia de esos entregó documentos. El original. Pues debió entregar el original, pero por lo menos debió haber guardado una copia, ¿no? Pero, eso es como una recomendación también para hacerle a las personas. Pues lo ideal es que la persona haga una solicitud de petición de pensión de vejez, donde mire cuáles son los requisitos que le está pidiendo la entidad correspondiente y los aporte y los relacione en el escrito, de tal manera que quede la evidencia y quede el recibido de que esos documentos ya fueron aportados en su debida forma, porque eso se vuelve en cierta parte como un desorden administrativo. Claro. Y perjudica el derecho de la persona. Entonces, ¿a partir de cuándo empieza a contar ese término de los 4 meses? A partir del momento en que me colocan el sellito de recibido del formulario de solicitud de pensión de vejez. A partir de ese momento empiezo a contar los 4 meses. Si al cabo de los mismos no me han dado respuesta, acudo a la acción de tutela. ¿Esos 4 meses se los van a pagar? Se los pagan con el retroactivo, claro que sí. Ok, perfecto. Vamos a atender una llamada a esta hora de la tarde. Está con nosotros Oscar. Oscar, ¿cómo le va? Bienvenido. Sí, muy buenas tardes. Saludo muy especial para todos ustedes. Gracias, Oscar. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Se trata de lo siguiente, es que hay una familiar que recibe pensión como sobreviviente. Sí. Y ella tiene casi 1000 semanas en un fondo privado porque ella trabajó y entonces yo le aconsejé que siguiera pagando en ese fondo porque ya tiene casi 1000. Sí. Entonces la pregunta es si de la pensión que recibe de Colpensiones le descuentan EPS. Entonces si va ella de manera particular, porque ella no está trabajando, a seguir cotizando en el fondo, si ella tiene que cotizar para EPS también en el fondo. Bueno, don Oscar, muchísimas gracias por su inquietud. ¿Qué le decimos, abogado? Sí, la cotización al sistema de seguridad social es de manera integral, tanto en salud como en pensión. No puede ser uno sí y el otro no, entonces tiene que cotizar en los dos. Sí, ahí sí tendría necesariamente que cotizar en los dos para poder, obviamente, seguirse manteniendo en el sistema y lograr una nueva pensión o una pensión de vejez. De vejez. Ahora, si se pensiona por vejez, ¿le van a seguir descontando salud de las dos pensiones? Claro, de las dos. Precisamente sobre ese particular hay una reforma, hay un proyecto de ley por ahí que escuché,
en el cual lo que se pretende es que a esa persona no le hagan el doble descuento en salud, sino que tenga un solo descuento para evitarle pues ese doble pago, esa doble derogación. Pero lo que tenemos hoy día, según las disposiciones legales, es que debe cotizar por la EPS y debe cotizar por salud, perdón, y que debe cotizar por pensión también. Entonces los dos son resultados. Abogado, lo que yo oí es que no quieren que tenga doble pensión y que entonces le van a quitar la de sobreviviente. No, es del caso señalar que en ese evento sí son compatibles las dos. Ajá. Porque tiene la de sobreviviente y le aplica la pensión de vejez por las semanas que tiene allí cotizadas. No está causando ni un desequilibrio al sistema y está realizando los aportes para adquirir su pensión de vejez. Se ganó la otra porque cumplía los requisitos y ahora va por su derecho a la pensión de vejez, que es totalmente válido. Abogado, eso es bueno aclararlo porque sí realmente muchas personas me han comentado ese tema, que creen que si ellos cotizan para una pensión de vejez, teniendo la de sobrevivientes, se la van a quitar. No, entonces es bueno aclarar ese tema. Sí, las dos son compatibles, ¿qué quiere decir? Que se pueden obtener las dos. Entonces no tiene ningún problema porque esa es la fidelidad al sistema, eso es lo que la persona quiere, asegurar obviamente su vejez con una pensión y la está garantizando con el pago de los aportes. Abogado, nos estaban preguntando a propósito del tema de hoy, ¿qué es esto de acceder a la pensión mínima? ¿Cómo se debe hacer para acceder a esa pensión mínima, los requisitos fundamentales y en qué tiempo se deben dar? Bueno, lo primero que hay que señalar es que esa pensión mínima de la cual estamos haciendo referencia y que establece la ley es la que solo se concede a aquellas personas que estén en un fondo privado, no opera para los que estén en Colpensiones. ¿Por qué? Porque la ley previó que aquellas personas que estén en el régimen de ahorro individual y que tengan 1.150 semanas, el Estado les subsidia las otras 150 semanas para alcanzar las 1.300 y poder pensionarse, obviamente cumpliendo con los requisitos de edad, tanto para hombres como para mujeres. Sí. Entonces tendría que tener la persona, si es hombre, 62 años, 1.150 semanas, 57 años de edad, y 1.150 semanas. El Estado le subsidia a los otros 1.150 y alcanza la garantía de la pensión mínima. ¿Esa pensión mínima es la que hacen referencia a algunos televidentes como la pensión anticipada? No, es diferente. La pensión ¿Cuál es la pensión anticipada entonces? Es aquella que usted también se la otorga por estar en el fondo privado y tener allí el capital que ordena la ley o que establece la ley 100 de 1993 para usted llegar a pensionarse. Una vez usted tenga el capital allí obtenido, usted puede pensionarse de manera anticipada. Tenemos la misma inquietud. ¿Hay otra pensión anticipada en el régimen de prima media? ¿O no? ¿O estamos equivocados? No, para mí la única que existe es la del régimen de ahorro individual y es la que usted alcanza una vez tenga ya el capital. Esa es una de las ventajas que llaman los fondos privados para que aquellas personas que se trasladaron tengan como ese beneficio de pensionarse antes de tiempo, obteniendo obviamente el número de, el capital que requiere la ley para estar allí pensionados. Para ganar ese derecho. Varios televidentes nos han preguntado, ya tienen las semanas, tienen 1.500, 1.600, están pasados, les faltan 2 o 3 años para cumplir la edad. Ese tipo de pensión, ¿hay posibilidades de que se les entreguen una pensión, no sé, por no decirle anticipada y no confundir los términos, entonces, sino temprana? Algo lo así. Que hay que señalar acá es, si tiene semanas, esa persona está en Colpensiones, está en el fondo público. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que someterse a los requisitos que establece la ley para pensionarse allí, que son número de semanas equivalente a 1.300 al día de hoy, 62 años para los hombres, 57 para las mujeres. Si no tiene esos requisitos, no puede acceder a la pensión anticipada de vejez. Si está en el fondo privado y tiene el capital suficiente para poder obtener su pensión, así no tenga la edad, puede adquirirlo. Ese es el beneficio que ellos llaman y que lo establece la ley como tal para poder ellos poder acceder a ese beneficio. Que es una cosa por otra siempre, ¿no? Uno tiene sus beneficios dependiendo de cuánto esté pagando, de cuánto o sea, todo, cada modelo tiene sus beneficios. Eso es importante aclararles a los televidentes, porque entonces con lo que usted está diciendo ahora, decir, no, sí ve, por eso es que hay que pasarnos a la privada, o por esto hay que pasarnos a Colpensiones. Bueno, hay que revisar el estado de cada caso particular. Cada historia laboral, cada persona tiene un ingreso base de cotización totalmente diferente. ¿Qué es lo recomendable de manera general? Que si la persona tiene un empleo estable durante los últimos 10 años,
esté en Colpensiones, es lo que se le recomienda. Pero si la persona tiene unos ingresos bastante altos y tiene la capacidad de obtener el ahorro antes de tiempo, pues debe considerar que a esa persona le conviene estar en un fondo privado. Pero para aquellas personas que son empleados y que tienen unos buenos ingresos, la recomendación es quedarse en el fondo público y si no han podido trasladarse, intentar la ineficacia del traslado para que de esa manera puedan regresar a Colpensiones y ganar y obtener una buena pensión. Bueno, abogado, hay un tema. Yo estoy cotizando, tengo ya, digamos, las semanas completas, me faltan 2 o 3 años para la edad, ¿cierto? Sufro un accidente, me van a dar pensión de vejez, de invalidez. Sí, pero como yo ya tengo, digamos, los requisitos para acceder a la de vejez, ¿yo puedo pedir la de vejez anticipada a cambio de esa de invalidez? No, lo que puede solicitar es la invalidez y con la fecha de estructuración, si la persona tiene 50 semanas con anterioridad, de esa manera pues puede llegar a obtener su pensión de invalidez. La de vejez hasta que adquiera los requisitos como tal para ello. No hay nada más. No hay otra opción. Bueno. Como está diseñado el sistema es así. Hay que revisar más configuraciones, vea que es que ese sí, tipo de casitos. Este tema de la seguridad social, déjeme decirle que es muy interesante, que cada día uno lo lleva a estudiar aún más, a revisar situaciones muy particulares. Por ejemplo, el tema de la indemnización sustitutiva es un tema también que merece revisarlo y estudiarlo, sobre todo, por ejemplo, cuando el afiliado fallece y no le han pagado la indemnización sustitutiva, si tiene derecho a reclamar los beneficiarios o no. Entonces, depende, sería la respuesta ahí, porque si la persona ya tiene, por ejemplo, la resolución que le reconoce la indemnización sustitutiva, pero antes de ir a notificarse fallece, ¿quién tendría derecho al pago de eso? Entonces, he encontrado conceptos que señalan que sí, que quien lo debe reclamar son los beneficiarios. Entonces ahí se rompe ese criterio que mencionan los fondos privados, que si yo estoy ahorrando allá lo van a recibir los herederos. Entonces acá, por ejemplo, se rompe esa regla. En el caso de que el afiliado ya tenga la resolución de Colpensiones, pero no alcance a notificarse porque se muere, entonces los beneficiarios pueden acudir a ello. Abogado, vamos a escuchar a la señora Blanca, que está conectada con nosotros, ha llamado al 648-4820. Blanca, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, Blanca. Bueno, no escucho a Blanca. Bueno, vamos a leer mientras tanto una de las inquietudes que nos envían a través de WhatsApp. Dice lo siguiente, abogado. Pedí el bono pensional porque tengo 67 años y no alcancé todas las semanas requeridas para mi pensión. Coticé 348 semanas, 48 en el año 84 y 85 y las otras 300 en los años 94 y 99. Por estas semanas cotizadas con el sueldo mínimo, Colpensiones me devuelve la suma de 4.345.000 pesos, por el cual no estoy de acuerdo e interpuse un recurso de apelación, el cual me fue negativo. Les comento que a una persona amiga, por 256 semanas, le dieron un bono por 35 millones de pesos cotizando con el sueldo mínimo. Señores, yo demandé a Colpensiones hace un año. El abogado ahora me dice que revise el dinero que ofrece Colpensiones y después demandemos por mala liquidación. Acudo a ustedes por un consejo, si debo recibir este valor que ofrecen en el tema de la liquidación. ¿Qué le recomienda, abogado, frente a este caso? Bueno, lo que le recomiendo es que le realicen la liquidación efectiva, ¿no? Que la revise para determinar si efectivamente guarda unas diferencias superiores a la que le están ofreciendo y de esa manera decidir si efectivamente va a controvertir o no por vía judicial. Ya por vía administrativa ya agotó los requisitos de recurso de apelación, luego la instancia que él tiene es acudir a la jurisdicción ordinaria laboral a pelear esta liquidación, pero el criterio es un criterio eminentemente técnico, debe acudir a revisar esa liquidación si efectivamente con los aportes que él realizó le corresponde al valor que le están reconociendo o no. En cuanto a la sugerencia de aceptarlo y luego pelearlo, pues eso sí ya es un criterio que maneja el abogado. Yo le diría es, si hay suficiente certeza frente a una liquidación que él ya tenga, que haya revisado, pues lo que debe hacer es acudir a la jurisdicción a demandar y de esa manera pues que le paguen lo que le corresponde, no lo que
quieran dar, sino lo que de verdad conforme a la ley, a la liquidación correspondiente, le resulte pues a favor de él. O sea, ¿usted Abogado, aguantaría? Sí, yo sí. Mirando el tema aquí que dice que a una persona amiga por 256 semanas Sí. cotizando con el mínimo 35 le dieron millones. no. Yo creo que ahí está... No, habría que revisarlo. Es que Ahí, o sea, normalmente ¿O será que se le fue un, no ¿será debería que se le ser fue un así. cero Es que y ese son problema, 3.500.000? No, porque es que él dice que precisamente porque a él le están ofreciendo 4. Sí. Entonces a él le parece que si a esa señora le dieron 35 millones, yo pienso que no, ahí debe haber algún error o algo porque... es que es un tema muy técnico, porque hay unas tablas en Excel que uno tiene para hacer las liquidaciones correspondientes y toca coger desde el primer aporte, hacerle la correspondiente actualización monetaria al día de hoy y revisar efectivamente si le están haciendo bien el pago o no. Es un trabajo que requiere tiempo, que requiere dedicación, requiere de números, eso pues generalmente siempre lo realiza Colpensiones, aunque eso no quiere decir que siempre esté bien. Yo me atrevería a decir es que la gran mayoría de veces está por revisar bien. y tiene falencias, entonces, pero para entrar a revisarlas toca el detalle con las cotizaciones, con toda la historia laboral, o sea, es un trabajo muy al detalle que hay que poder entrar a revisar. Y pues la recomendación es también, uno no tiene por qué hacerle caso que Pedro Pérez me dijo a mí que la liquidación le había dado tanto. No sabemos qué tipo de aportes, él menciona ahí que fue sobre el salario mínimo. Por eso es Ahí que puede salario faltarle mínimo, sí. cositas de esa historia. 256 semanas, No, de entrada no. En realidad sí está pagando 256 semanas, son alrededor de 5 años. Sí. Entonces se desborda de la realidad ese valor que está mencionando ahí. De entrada eso no puede. No Vamos puede ser a recibir a la señora Blanca, que ahora sí yo creo que me está escuchando. Doña Blanca, ¿cómo le va? Buenas tardes, doctor. Bien, sí, señor. Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Doctor, es que yo estoy en un fondo privado en Porvenir. Sí. Y yo firmé bonos, todo lo de la pensión, y me dijeron, cuando cumpla los 57 años, venga y se pensiona. Y yo cumplí los 57 años y llegué a pensionarme ya teniendo todos los documentos listos. Y resulta que me dicen que ya no me puedo pensionar porque yo tengo la mayoría de dinero en Colpensiones y la plata que tengo por venir no me alcanza para pensionarme, que me toca esperarme hasta los 60 años. Ok, o sea, a ver si le entiendo, abogado, porque esto sí no lo había visto. ¿Cuánta plata tiene ahí, doña Blanca? Sí. Buenas tardes. En Colpensiones tengo la mayoría de plata y en Porvenir tengo 33 millones de pesos. Tiene muy poco. Y en Tiene un bono pensional bastante alto, entonces. 497. ¿De cuánto, perdón? 497.474.524. 474 millones era entonces. Sí, millones, sí. Ok, tiene un bono bastante alto. Sí, doctor. Y me dice Porvenir, al principio me dijeron que me podía pensionar con un mínimo y ya después me dicen que no me pueden desmejorar y que con 2 salarios, pero que tampoco me pueden porque la plata que tengo en ese fondo no me alcanza. Y yo pasé un derecho de petición a Colpensiones y Colpensiones me dice que Porvenir es el que me debe de pensionar, que él es el que debe resolverme ese y pedir el bono, pero ellos dicen que hasta que cumpla los 60 años. Sí, el bono pensional, la norma establece que es hasta los 60 años que se puede hacer exigible. ¿Cuántos años tiene? ¿57? 57. Entonces le tocaría esperar 3 años para hacerlo efectivo. La otra posibilidad que yo miraría allí es demandar la ineficacia de ese traslado y pasarse nuevamente a Colpensiones para pretender o quedar con la pensión en Colpensiones. Determinar pues más o menos cuánto fue las cotizaciones que tuvo durante los últimos 10 años y de esa manera mirar la posibilidad de hacer efectivo la ineficacia del traslado y regresarse nuevamente a Colpensiones. Habría que revisarlo, pero es un caso muy interesante que el que tiene ahí la señora Blanca, porque mire que tiene un bono bastante alto. O inclusive he visto fallos de tutela donde le han ordenado al fondo privado que esa carga le corresponde a él. Y en ese evento debe entrar a conceder el derecho a la pensión. Entonces habría que revisarlo muy bien, a ver si encaja dentro de los requisitos que ha establecido la Corte Constitucional para, inclusive como lo mencioné al principio, garantizar su derecho a la seguridad social y bien podría intentarse por un mecanismo rápido y expedito que sería la acción de tutela. Abogado, tengo una inquietud. ¿Cómo es posible esto de que tenga tanto en Colpensiones como en el fondo privado? ¿Esto cómo pasa?
porque Colpensiones inicialmente estuvo vinculada en Colpensiones, sí. Luego se trasladó al fondo privado. ¿Pero el traslado no es completo? No, eso se hace efectivo hasta el momento que establece la ley, que son los 60 años de edad. Por eso es que le dicen, hasta que no le haga efectivo su bono. Pero mire que entra en juego dos circunstancias. El sistema financiero versus el derecho a la seguridad social versus el derecho al mínimo vital de la señora. Entonces, cuando están esos dos derechos en conflicto, yo me atrevería a decir que es procedente una acción de tutela. Resultaría viable una acción de tutela y sobre eso ya hay casos también que he visto pues a favor. Entonces habría que revisar muy bien y de entrada le podría decir que resulta para mí viable una acción de tutela. Bueno, bien importante, hoy estamos hablando de pensiones, todas las inquietudes ustedes las pueden enviar a WhatsApp. Vamos a empezar a revisar a los amigos de Facebook que ya también nos están escribiendo y no deje de llamar al 648-4820, hoy todo sobre pensiones. Muy atentos, hacemos una pausa y ya continuamos con más de Actúa en Derecho. Continuamos en Actúa en Derecho. Antes de ir con una llamada, abogado, mire, me envían esta pregunta al respecto de un tema de maternidad. Me dicen, quisiera saber qué se debe hacer para reclamar el pago de una licencia de maternidad, puesto que hace 2 meses se venció y aún no me la cancelan. Muchas gracias. La acción de tutela para garantizar el derecho. Ahí ya se venció el término, o sea, ahí sí. hay una irregularidad en este momento. Sí, que acuda a una acción de tutela para que reclame su derecho y le paguen ese derecho que tiene allí a la licencia de maternidad. ¿Ante quién tiene que elevar este documento? ¿Qué tiene que hacer la mamá, falta mejor ver dicho? quién se lo debe, o sea, si ella le está haciendo la reclamación directamente al empleador, hoy día no sería el empleador, sino debe serlo Comeva. al sistema, a Comeva. Sí, señor. Pues para allá iba, lo que pasa es que Comeva está grave. es una situación particular. Sí. Ajá. No sé si está en proceso ya de liquidación, pero frente al pago de incapacidades, déjeme decirle que ni con tutela he logrado tener el pago de incapacidades. Tengo una amiga que el niño tiene ya 3 años, puso tutela, desacato y no ha logrado que Comeva le pague. Lo que tiene que hacer es, pero hay que interponer la acción de tutela. Hay que hacerlo, sí. Para que le salga obviamente el reconocimiento de ese derecho. Es un derecho al hijo que está por nacer, es un derecho del menor en este caso, es un derecho constitucional, que hay cualquier cantidad de jurisprudencia sobre el particular. Es la maternidad laboral reforzada que le garantiza el mínimo vital a la persona, tiene que hacerlo efectivo necesariamente por vía constitucional, no debería ser así porque es un derecho que la persona debería acudir directamente a la EPS, que le hagan su liquidación y su pago de manera inmediata, pero como está en una crisis de tipo administrativo y financiero, le resulta viable y tiene que hacerlo a través de una acción de tutela. Por otro lado, le recomendaría que inicie o instaure una queja ante la Supersalud para que también ejercite mecanismos de presión y de esa manera pueda lograr también su pago. Está difícil, yo tengo sentencias inclusive con incidente de desacato que ordena arresto y multa. Déjeme decirle que Comeva no paga, o sea, desafortunadamente tengo que decirlo acá, no están dando cumplimiento de los fallos de tutela, están pasando por encima de las autoridades judiciales. Definitivamente hay que hacer algo frente al particular, llamar la atención también de los organismos de inspección, control y vigilancia para que se hagan efectivos los derechos constitucionales de las personas que están allí, porque todo tipo de auxilio, todo tipo de licencia no lo están cancelando. Entonces, esto requiere ya de medidas ya inclusive por parte de la superintendencia correspondiente para que entre a intervenir y revisar qué está pasando frente al pago de sentencias judiciales. ¿Esta tutela necesita abogado para poderla instaurar o hay un formato particular? No requiere, la persona la puede interponer de manera... En la Defensoría del Pueblo a través de la Defensoría también. A través de la Defensoría del Pueblo puede acudir allí para que le designen una persona y poder interponerla, pero esto no requiere ningún tipo de formalidad. Es más, en un seminario que estuvimos el fin de semana con algún magistrado, contaba a manera anecdótica de que en alguna instancia un estudiante de consultorio jurídico se atrevió a llevar a un usuario a la Secretaría del Tribunal a decirle que venía a interponer una acción de tutela. Sí, es más, hasta por vía verbal puede instaurar la acción de tutela. Lo que pasa es que desafortunadamente nuestro sistema no está preparado para eso, pero sí está consagrado. Inclusive usted puede instaurar su acción de tutela de manera verbal, se para en la oficina judicial,
lleva los documentos correspondientes y le dice, mira, a mí no me ha pagado la licencia de maternidad, vengo a instalar una acción de tutela porque me están violando mis derechos a la licencia de maternidad, los derechos del menor, al mínimo vital y móvil, y tendrían inclusive que aceptarle esa tutela. Bueno, infortunada esta situación. 3 años lleva su amiga. 3 años lleva mi amiga con tutela, desacato, sí, y no le ha pagado, Comeva. Bueno, qué maluco. O sea, no imagino cómo estará Medimás. Sí. Va a estar bien complicado sí. Bueno, vamos a atender al señor Vicente. Vicente, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Buenas tardes, ingeniero. Me place saludarle y felicitaciones por el programa que nos ilustra a todos los colombianos. Muchísimas gracias, don Vicente. Y a nuestro invitado. Gracias, don Vicente. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud en la tarde de hoy? Yo tengo 2 cositas. La una es de pronto hacer un pequeño aporte y la segunda es una inquietud que tengo. En la primera, entonces, el aporte, y yo escuché hablando sobre el tema de la pensión anticipada de vejez en régimen de prima media. Tengo entendido que sí la hay porque en este momento yo la estoy tramitando. Okay. ¿Cuál es el requisito? La ley 797 del 2003 tiene que tener más de 50% de discapacidad calificado. Yo tengo 51.48. Debe tener más de 55 años independientemente que sea mujer o hombre. Y debe tener más de 1000 semanas. Entonces, en ese punto quería hacer ese aporte, que en régimen de prima media también, entonces yo cambio la pensión de invalidez por la pensión anticipada de vejez, que me es más favorable. Perfecto, muy bien. Aporte para que de pronto, pues, no sé, hay un lapsus ahí o hay una confusión. La segunda, quería preguntarle al doctor y a la doctora, y lógicamente a usted, ingeniero, que también sabe mucho ya del tema. Es lo siguiente. Yo tengo un tiempo, como año y medio, un poquito más de año y medio, que laboré en una alcaldía. Tengo una certificación dada por en ese tiempo era corregimiento sobre el corregidor. Y no tengo más, tengo una certificación del tiempo que laboré. Pero a mí me responden, he hecho varios derechos de petición, ya llevo como 4 años solicitándose me reconozca ese tiempo, pero me dicen que no encuentran los archivos y que por lo tanto no es posible hacerme ese reconocimiento. Entonces yo quiero precisamente, antes de que me hagan a mí el reconocimiento de la pensión, que me reconozcan ese tiempo para que de una vez pues me hagan la liquidación de la pensión, pues con todos los tiempos que yo laboré, porque más después es más difícil conseguir la reliquidación. Entonces, esas 2 cositas, doctor, y muchas gracias, y los felicito nuevamente por el programa que ilustra mucho a los colombianos. Don Vicente, gracias a usted por la sintonía, por tomarse el tiempo también de enviarnos estos comentarios. Abogado, al respecto de lo que decía don Vicente. Bueno, lo que dice el señor Vicente con respecto a que no le incluyeron un periodo que laboró al servicio del municipio. Tiene que pasar el derecho de petición, ya lo agotó, solicitar el reconocimiento de esas semanas ante la entidad que está realizando el pago, pero la dificultad que tiene es que no ha logrado que el ente público, el ente administrativo le reconozca este pago y este aporte. De no lograrlo, lo que le queda la opción es ir a demandar, contando con las pruebas suficientes para demostrar que efectivamente tuvo un vínculo y que de alguna u otra manera no le realizaron el aporte de ese periodo. Porque puede existir 2 situaciones, o que no le hayan realizado el aporte, o que sí, pero esté extraviado el soporte administrativo. Entonces, lo correspondiente es, si no lo consigue, ya tendría que ir a demandar directamente a esa entidad para que le hagan el reconocimiento y el pago de ese periodo que estuvo allí. Yo creería que le alcanza, lo más seguro es que alcanza a ganar su derecho a la pensión y posterior a eso obtener la reliquidación, pero con fundamento en esas semanas que debe tener debidamente acreditadas y comprobadas. Si no tiene los soportes, si no tiene las pruebas fehacientes y convincentes de ello, difícilmente puede lograr que le reconozcan este aporte y modificar o reliquidar la pensión como tal. Muy bien, abogado, vamos a saludar a nuestros amigos en Facebook. Está Fernando Espina, Graciela González, Daisy Rocío Castañeda, Jacqueline García, Serafín Basto, nos están enviando sus mensajes. Y voy a leer una de las preguntas. Nos dice Fernando Espina lo siguiente:
En la ley del veterano hay un artículo que dice que los pensionados por invalidez se les incrementará el sueldo con el último sueldo estando en actividad. La pregunta es si los que nos pensionamos hace años nos aplicarían los valores actuales. Muchas gracias. Dice, perdón, ¿cómo es? Es algo de los veteranos. En la ley de veteranos ejército. hay un artículo que dice que los pensionados por invalidez se les incrementará el sueldo con el último sueldo estando en actividad. Se lo incrementa. O sea, ¿se le incrementará la pensión, será? Sí, la pregunta es si los que nos pensionamos hace años nos aplican los valores actuales. Habría que revisarlo muy bien, es un régimen especial, habría que mirar el contenido, qué quiere decir específicamente el legislador con ello. No logro entender muy bien el tema del incremento que quiere ahí o el reconocimiento, porque dice cómo, perdón, ¿me lo vuelve a repetir el contenido? Pensionados por invalidez se les incrementará el sueldo con el último sueldo estando en actividad. O sea, lo que está pidiendo es que no le realicen el incremento normal, sino que se lo realicen como si estuviera activo. Exactamente. ¿Sí? Pues eso es lo que uno infiere de la lectura de esa norma. De esa norma. En principio yo diría, si cumple con los requisitos para tenerlo, sí. Habría que elevar la reclamación administrativa, si se la niegan, ya acudir a la vía jurisdiccional para poder obtener el reconocimiento y la reliquidación si no le han hecho el incremento con fundamento pues en esta norma. Muy bien, perfecto, abogado. Vamos a recibir a la señora Hilda, que se encuentra en línea. Doña Hilda, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, felicitaciones por tan maravilloso programa. Doña Hilda, muchísimas gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud en la tarde de hoy? Bueno, cuando una persona tiene una pensión de invalidez, bueno, ya por la pasa a pensión de vejez, ¿pierde la mesada 14? Esa es mi pregunta. Cuando una persona tiene pensión de invalidez y va a pasar a pensión de vejez, pierde la mesada 14, no es por esto, es porque la mesada 14 se abolió. Es porque la mesada 14 usted tiene que haber tenido causado los derechos a una fecha determinada que ya al día de hoy no la existe. Entonces, como va a adquirir su derecho a la pensión de vejez hasta el momento, hasta el día de hoy, ya no tendría derecho a adquirir esa pensión de vejez. Luego, no lo pierde por sí solo, sino lo pierde porque la ley estableció un término perentorio para poder adquirir esa pensión de vejez que al día de hoy no está vigente. Es decir, la causación de ese derecho se generó, ya pasó la fecha que estableció la ley para poderlo, para que las personas tuvieran ese derecho, y al día de hoy ya resulta difícilmente obtener esa mesada 14. Sí quiero aprovechar para mencionarles algo con respecto al incremento pensional para la cónyuge. Recibí de la Corte Suprema de Justicia un fallo en el cual se le liquida el incremento de la cónyuge a pesar de que ella empezó a vivir con la persona, se casó, perdón, con el pensionado a partir del año 2009. Entonces, mire que estábamos hablando en programas anteriores que el incremento del 14% a favor de la cónyuge resultaba que ya no es viable. Se puede excepcionar o pueden haber casos muy particulares, como el que les estoy hablando. La persona adquirió su derecho a la pensión desde antes de 1993, con el acuerdo 049, inclusive con normas más antiguas, y en el 2006 se casó. Entonces, ese cónyuge con el cual tiene su nueva vida, su pareja, pues, tiene derecho al incremento de ese 14%, porque a pesar de que es una relación vigente y que fue en el año 2006, la Corte determinó que sí tenía su derecho porque cumple con los requisitos. Entonces, vemos acá cómo se rompe esa regla de que la norma por vía constitucional, en sentencia de unificación, había señalado que ya no era viable reclamar el incremento para la cónyuge a cargo, aduciendo de que el acuerdo 049 fue derogado con la ley 100 de 1993. Pero vemos entonces cómo hay casos particulares, como el que les estoy reseñando, donde la persona se casó, ya, digámoslo, ya con una, ya estando pues en vejez, pero de igual manera, si la cónyuge depende económicamente del pensionado, tiene ese derecho. Le pasaron dos milagros, se casó, sí, y ahora dos milagros, sí. Al aumento. Ok, tenemos un mensaje de WhatsApp, nos dicen lo siguiente: muy buenas tardes, desde el 2005 hasta la fecha he cotizado al FOMAC 748 semanas entre abril de 2000
y el 2004 coticé a Porvenir, 283 semanas. E inicialmente coticé 190 semanas al ISS entre 1996 y el año 2000 para un total de 1.221 semanas. La pregunta es, ¿se pueden para pensión sumar las semanas del RPM y del RAI? Muchas gracias. ¿Dónde está en la actualidad la persona? ¿Está? No dice, No hace el dice. recuento, pero De el todo lo último que fue dice. el IX. No, habla del RAI a lo último. No, creo que Parece el que último No, se fue puede el IX. para sumar las semanas del RPM y del RAI, muchas gracias. Y esto venía de... Bueno, entonces vamos a partir acá señalando que cuando estamos en el RAI, régimen de ahorro individual, que es el fondo privado para que comúnmente, como lo conocemos, yo no estoy ahorrando, yo no estoy sumando semanas. Ajá. Yo lo que estoy es ahorrando dinero en mi bolsita. Entonces, de esa manera yo allí no puedo decir que estoy sumando semanas con las que traía de Colpensiones o del extinto Instituto de Seguros Sociales. Yo lo que tengo allí es un bono pensional con unas semanas que llegué allí y que en los reportes de las novedades mensuales del fondo privado me va señalando cuánto es el total de acumulado que tengo allí. Entonces, si ese acumulado me está tomando las semanas que tengo en el régimen de prima media que traigo de allá, pues efectivamente sí es viable señalar que ahí se operaría la acumulación. Pero en principio, si está en el régimen de ahorro individual, es decir, en un fondo privado, usted no está sumando semanas, usted está haciendo un ahorro. Luego, allí no operaría el fenómeno de sumar semanas que tengo en el fondo privado con Colpensiones. En dado caso de quererlas hacer valer, resulta solo aplicable en la pensión que estamos hablando mínima, que allí sí me toman el total de las semanas que tiene, le traen también las que la persona trae en su historial laboral en el fondo privado, en Colpensiones, y de esa manera puede llegar a las 1.150 semanas como tal. Es como la excepción que podría yo decir que aplicaría. Es Pero, decir, en la abogado, pensión mínima. En la pensión mínima sí aplicaría. Exacto, pero ella no traía todas esas semanas cuando se trasladó de régimen. Sí, pues eso es lo que tiene unas semanas, al día de hoy tiene 1.221. 21. Si Sí. está esa Activa. persona en Colpensiones, todavía no tiene el derecho para poderlas. Yo diría, bueno, sí, se las puedo sumar. Ajá. Se las puedo sumar, Sí. pero no tienen las 1.300. Si me voy para el régimen de ahorro individual, le digo, tiene derecho a la pensión mínima, sí. porque ya usted sobrepasó las 1.150 semanas. Ajá. Entonces, es dependiendo de ese tipo de situaciones. Bueno, es que creo que la inquietud va dirigida a esas si se suman. Y claro, cuando ella se traslada, se las Sí, traen, se las trae, claro. a donde pasa. Por eso en el extracto, o al fondo como le digo, privado, sí. o al régimen Por eso de el prima extracto media. tiene un cuadrito donde le va sumando semanas, ahí le va señalando, a pesar de que yo no estoy cotizando semanas, porque hay que dejarlo claro. Sí. le va llevando de todas maneras un historial de semanas Claro, que tengo allí claro. acumuladas. Sí. Muy bien, tenemos una dama en la línea. Dalia, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Dalia. Sí, en la orden. Dalia, ¿cómo está? Bien, muchísimas gracias. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Muy buenas tardes. Mira, mi pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que mi hija, que recibía la pensión de sobreviviente, terminó estudios y por terminación de estudios le cancelaron solo hasta marzo. La mesada del mes de abril, ni mayo, ni junio, ni julio, ni la prima le llegó. Ella pasó una carta renunciando por escolaridad y también acrecimiento al beneficiario único, que en este caso pues es la señora madre, ella. Le llegó con el mes de agosto la mesada a la mamá del 100%, pero no le cancelaron las mesadas de abril, ni mayo, ni junio, ni julio, que le dejaron de pagar. Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿tiene derecho la beneficiaria única a recibir esas mesadas que no se le giraron a la hija? ¿O qué pasa con ese dinero? Porque Colpensiones no le ha dado ninguna respuesta. Ella pasó una autorización, una carta autorizando que esas mesadas fueran canceladas al beneficiario único y Colpensiones no le dio una respuesta pues lógica. Simplemente le dijo, no, ya se le giró la mesada al otro beneficiario, pero fue la mesada de agosto, más no los meses que dejaron de cancelar.
Muy bien, Dalia, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Abogado, ¿qué pasa ahí? Bueno, hay que señalar que en materia de pensiones tiene que haber un acto administrativo tratándose de Colpensiones, donde se profiera la resolución y diga que a partir de tal momento, o en el fondo privado donde se mencione que a partir de tal momento se le va a acrecentar a la otra parte el monto correspondiente y señale a partir de qué momento. Entonces hay que revisar muy bien, hay que provocar que tanto el fondo privado como Colpensiones administrativamente profieran una respuesta de fondo y concreto. Si no lo hacen, acuda a la acción de tutela para que le solucionen y le resuelvan de fondo a partir de qué momento le van a hacer efectivo ese pago, aclarando que no se puede quedar el fondo correspondiente con los aportes, con los pagos de las mesadas que están allí en juego de los meses que la señora mencionaba, que son 3 meses, abril, mayo y junio. Tienen que entregárselo o bien sea a ella o a la persona que se le acrecentó esta mesada pensional, pero no pueden quedarse con esos recursos. Sí, yo tuve ese caso con una persona que su hijo dejó de estudiar y pasó lo mismo, ¿cierto? Aunque se pasaron los documentos, ellos se demoraron durante 3 o 4 meses, no le pagaron al muchacho, pero tampoco le acrecentaron a la señora, y le acrecentaron a partir de, es como el modus operandi, como a los 4 o 5 meses le dicen a la señora, usted tiene de aquí en adelante la mesada completa, pero ¿y esos mesecitos qué? Hubo que reclamarlos. Lo que pasa es que ellos como que lo hacen a ver si las personas no reclaman. Es una mala práctica. Es una mala práctica. O sea, son conscientes los... Es que ellos saben que al momento que dejan de pagarle al hijo, debe ser automático. Eso acrece a la mamá. Debe ser automático. Sí, debe ser automático, pero no lo es. Entonces tienen que reclamar, tienen que presentar la reclamación puntual, porque ellos están obligados a devolverlo. Como dice el abogado, ellos no se pueden quedar con ese dinero, que no se lo dieron al estudiante porque ya no estaba estudiando, se lo tienen que dar a la mamá, se lo tienen que pagar. Bueno, perfecto, vamos a recibir la llamada de Arturo. Arturo, ¿cómo le va? Buena tarde. Sí, buenas tardes. Cuéntenos, don Arturo. Doctor, el problema mío es el siguiente, es que soy pensionado. Sí. Soy pensionado hace 9 meses. Sí. Y entonces y tengo 2.175 semanas. Sí. Tengo 2.175 semanas. Le escuchamos. Bueno, entonces bueno, entonces lo siguiente. Por ejemplo, soy reservista, o sea, duré 2 años en el ejército, pero no me incluyeron ahí en la esta de la pensión. Siga, le escuchamos, don Arturo. Bueno, entonces sí, y el Colpensiones, Colpensiones, entonces me liquidó muy bajitico. Liquidó bajitico. Pues lo que podría iniciar era una solicitud de reliquidación, manifestando que usted tiene un periodo en el cual estuvo vinculado al ejército, bien sea como prestando el servicio militar o como soldado del ejército, y de esa manera pues pedir la reliquidación. Pasar un derecho de petición también a la entidad militar para que le reconozca, para que le señale y le certifique ese periodo, y con fundamento en ese pues solicitar la reliquidación correspondiente. Muy bien, abogado, vamos a hacer una pausa comercial. Al regreso, la parte final de nuestro programa. Ya regresamos. Muy bien, abogado, preguntas rápidas para respuestas rápidas. Okay. Dice, buenas tardes, mi inquietud es la siguiente, tengo 12 años cotizados en Colpensiones, mi último aporte fue de 461.000 pesos en salario. Yo pregunto, ¿yo puedo pedir el reembolso pensional por el último salario? O sea, ¿se calcula por el último salario o por el actual? Esto en respuesta a algo que solicitó a Colpensiones. Muchas gracias. No, se le liquida por todo el ingreso base de cotización que tenga la persona durante los últimos 10 años. Porque no le entiendo, o sea, dice que por último año, entonces por los últimos 10 años. Abogado, pregunta rápida. Tengo 50 años, hace 2 años estoy cotizando en Colpensiones. ¿Me quedo ahí o mejor me voy a un fondo privado? Depende de los ingresos que tenga la persona. Si es mujer, entonces ya está ya le toca quedarse ahí porque tiene 50 años.
Si es hombre, hasta los 52 puede trasladarse y depende si tiene una estabilidad laboral ya definida para que la persona se quede en Colpensiones o si no se traslade al régimen de ahorro individual. Por regla general, lo que se trasladan es del régimen de ahorro individual a Colpensiones, y para no que viceversa. tengan una buena pensión. Ajá. Nos dicen, soy pensionado hace 3 años, cumplí 65 años, coticé 10 años con pensión subsidiada. Hoy me llega una carta donde dice que hasta ahora me retiran de la pensión subsidiada, 3 años después de estar pensionado. ¿Esto me beneficia en algo? No, porque es que llegaron hasta el tope de los 65 años, llegaron hasta el tope de ley para hacerle el aporte. Muy buenas tardes, mi esposo tiene 59 años, quedó desempleado, tiene 1.600 semanas cotizadas. Él quiere saber si debe seguir pagando o debe esperar a que le llegue la edad. Ya tiene el derecho, le falta cumplir la edad, pero la recomendación que yo doy es trate de cotizar aunque sea un año o tener 50 semanas por cuestiones de que se presente una invalidez. Muy buenas tardes, tengo 2 pensiones por sobreviviente. ¿Es legal que me descuenten de las 2 por el mismo concepto? Muchas gracias. Sí, porque está generando el pago de la seguridad social con fundamento en ese ingreso que tiene allí. Juliana está preguntando qué es la pensión de sobreviviente. Gracias por el programa. La pensión de sobreviviente es la que tienen, de acuerdo al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, los beneficiarios del afiliado o del pensionado, es decir, en primer orden, la cónyuge o la compañera permanente, en segundo, los hijos dependientes a cargo del causante, en tercero lugar, los padres. La última, en el año 82 trabajé en una empresa durante 3 años, no me pagaron pensión ni tengo carta de trabajo de la empresa que desapareció. Quiero que me haga el favor de orientarme para recuperar esas semanas. Ya tengo 61 años y 1.100 semanas cotizadas en Colpensiones. Demanda ordinaria laboral para que le reconozcan y le paguen esos aportes. Y se los ha ordenado la Corte Suprema en las últimas sentencias que estos pagos tienen que realizarse pues debidamente con un cálculo actuarial para que salga el valor real desde el momento en que dejó de cancelarle hasta el día de hoy. Abogado, muchísimas gracias por su tiempo, a la abogada también, a ustedes televidentes por haber estado con nosotros. Los esperamos mañana en punto de las 2 de la tarde. Continúen con toda la buena programación del canal TRO. Bendiciones, feliz tarde.